especializado en Advanced Analytics and AA, presentado por Educación Ejecutiva de UTEC. El tema de hoy será Analytics aplicado a la agroindustria, el cual va a estar a cargo de nuestro invitado César Urrutia, cofundador de Space AG, y también lo acompañará Antonio Roy, quien es director del programa mencionado. Bien, algunas indicaciones técnicas antes de empezar con la charla. Por favor, les solicitamos que si tuvieran cualquier duda o consulta durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas o la casilla de Q&A, el botón que se encuentra en la parte inferior de Zoom. Y al finalizar la charla, tendremos un espacio para responderlas. También al final de la sesión vamos a poner una encuesta de satisfacción a la cual van a poder entrar escaneando el código QR que van a visualizar en sus pantallas o también a través de un link que vamos a compartir por el chat. Agradeceríamos que puedan responderla para seguir mejorando. Bien, sin más preámbulo, le doy el pase a Antonio y a César. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenas noches a todo el equipo de UTEC y a todos los participantes que se han conectado hoy en esta sesión, en especial a nuestro invitado César Urrutia, CEO y cofundador de Space AG. Nosotros continuando con nuestros Data Talks de analítica aplicada a diferentes industrias y diferentes sectores, para los cuales hemos pasado por deporte, hemos visto casos del fútbol, casos aplicados a pricing y en retail, en cosmética. Básicamente lo que buscamos en estos Data Talks es presentarles casos de uso y soluciones ya comprobadas de manera disruptiva, ¿no? De manera disruptiva que no son lo mismo que podemos ver o que hemos visto ya muchos de nosotros que estamos involucrados en el mundo de la inteligencia artificial y las soluciones y algoritmos de machine learning digamos, en nuestra vida profesional y laboral. Pretendemos con esto mostrarles herramientas y técnicas tanto de machine learning o algoritmos de inteligencia artificial en general o de computer vision aplicados a soluciones que han sido fuera de la caja, disruptivas, diferentes, fuera de lo común. Y hoy, particularmente, tengo el agrado de presentarles a César Urrutia, quien nos va a compartir los casos aplicados a la agroindustria. De hecho, vamos a ver casos muy interesantes que no solo implican el uso de algoritmos de machine learning, sino también soluciones de computer vision y incluso de captura de datos e imágenes con cámaras y drones multiespectrales, ¿no? Lo que pretendemos hoy es mostrarles dos o tres casos de uso aplicados a la agricultura y a la agroindustria, trabajados por la empresa Space AG, en diferentes clientes, ya sea locales o extranjeros, eso nos los explicará César con mayor detalle, pero con la intención de mostrarles el gran bagaje que puede tener la inteligencia artificial, ¿no? Que no solo nos sirve para definir estrategias de precios o estrategias de promociones o predicción del churn o modelos de propensión a la compra de diferentes productos o servicios, sino hay mucho más que se puede hacer con este tipo de soluciones. Bueno, sin más preámbulo y nuevamente agradeciéndole al equipo de UTEC por la coordinación y por la organización de este Data Talk y a César Urrutia por aceptar nuestra invitación y obviamente a todos los participantes de hoy le doy el pase a César, quien compartirá, entiendo, su pantalla para hacernos una presentación al mismo tiempo. Muchas gracias, César. Buenas noches.
Gracias Antonio, buenas noches. Gracias a todo el equipo de UTEC y a todos los presentes el día de hoy, principalmente por permitirme compartir más que nada una experiencia de vida, creo. Son más de 20 años que llevo trabajando en tecnología disruptiva, desde que creo que todo surgió a raíz de una maestría en interpretación de imágenes de satélite que tuve la oportunidad de hacer en Italia, y de ahí fundé la primera empresa, siempre en Italia, que se llamaba SpaceDat, y brindábamos servicio con valor agregado sobre estas fotografías captadas de satélite, ¿no? Y eso me lleva al día de hoy, después de un largo periodo, a poder aplicar ese know-how en lo que es el sector agro y poder llevar soluciones, como bien decías, disruptivas. La presentación de hoy día, lo que van a ver es consecuencia de un esfuerzo conjunto de un grupo de gente, en el cual obviamente está el equipo de Space AG, la empresa que lidero, pero también hay un grupo de empresarios, de agricultores, de agroexportadores que han creído en nosotros para poder permitirnos aprender. Es un proceso de aprendizaje, y también un grupo de inversionistas que han creído en nosotros para poder desarrollar soluciones nuevas, especialmente en un sector tan difícil como la agricultura, porque obviamente estás monitoreando un ser vivo y los periodos de validación son muy largos, ¿no? Entre cada campaña y campaña puede pasar un año o más. Entonces, sin mayor preámbulo, quisiera compartir mi pantalla para comenzar la presentación. Igual, si hay alguna interrogante o curiosidad, encantado de poder responderla. ¿Qué hacemos en Space AG? En Space AG ayudamos al sector agrícola, a los medianos, grandes agroexportadores, y probablemente también en un futuro los pequeños, a poder innovar, a poder mejorar sus procesos mediante la implementación de tecnología. Tratamos de optimizar labores de campo, seguramente. Tal vez no voy a entrar mucho en los logros y lo que se ha, digamos, conseguido a lo largo de los años, porque esto tal vez son más cosas internas, pero sí es importante mencionar que nos hemos posicionado bastante bien en la región y hemos tenido reconocimientos en diferentes países. Hay una inversión bastante interesante en lo que es I+D, casi $1 millón, diría, ya invertidos. Estamos cerrando la ronda semilla. Por eso resaltaba el esfuerzo conjunto entre equipo de desarrollo, inversionistas y empresas del sector, que nos han permitido hoy día posicionarnos a nivel regional en diferentes países, entre los cuales están los principales agroexportadores en arándanos, en paltos, muchos también en uva, en cítricos. Principalmente trabajamos con empresas agroexportadoras que tienen cultivos de alto valor, que son intensivos, como arándanos, uva, como decía, paltos, espárragos. Eso es un poco de la prensa, cómo nos ha recibido desde CNN hasta publicaciones en diferentes partes del mundo, en Argentina, en España. Y creo que lo muestro eso porque de alguna manera ratifica el objetivo, ¿no? Es decir, con esfuerzo, especialmente para los alumnos, para las personas que están pensando en integrarse a este ecosistema y poder innovar y poder crear herramientas disruptivas, sí es posible exportar tecnología desde Perú a otras regiones, a otros países, ¿no? Lo más importante es entender cuál es el problema que quieres resolver para poder atacarlo. Dentro de ello tenemos algunos problemas transversales a diferentes cultivos, a diferentes agrícolas, pero yo diría que principalmente el problema 1 se basa en tener proyecciones de cosecha más eficientes, más certeras, más precisas. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que cuando el agricultor, el directorio, digamos, o la gerencia quiere conocer cuánto se va a exportar y el área comercial tiene que decidir a qué países va a exportar cuánto y qué calidad o qué cantidad de fruta o qué calibre, tiene que existir un número que se basa en un método empírico para recolectar la información.
En pocas palabras, muchas agrícolas tienen un cuaderno, un papel y lápiz, para ser simple, en el cual van al campo y comienzan a monitorear o evaluar cada planta, o algunas plantas, obviamente, porque hay agrícolas bastante grandes de cientos, miles de hectáreas, y lo que se hace es contabilizar el número de frutos. Entonces tú te paras al frente del árbol, digamos que es un palto, y comienzas a contar 1, 2, 3, 4, 250 frutos. Y eso se registra en un cuaderno, papel y lápiz, nuevamente. Ese número al final del día o al día siguiente probablemente se lleva a un Excel, a un archivo. Hay alguien en la computadora digitalizando. Se pueden imaginar ese proceso, todos los errores que acarrea, porque obviamente en el campo estás bajo el sol, cansado probablemente, hay una persona que está contando frutos. En el caso del palto son 250 frutos, en el arándano puedes contar más de 2000 frutos, y repetir ese proceso no es fácil y no es preciso, y lo que yo veo tal vez es ligeramente distinto a lo que pueda ver otra persona, o a la dedicación que pueda ponerle otra persona, o a la precisión en la identificación de frutos, o al color, a la diferenciación de color. Entonces, es un proceso que, desde mi punto de vista, y creo que también lo comparten muchos de los agricultores o usuarios, acarrea errores, y tener un margen de error en la proyección de cosecha puede significar varios millones de dólares, porque obviamente si proyectas mal tu cosecha, probablemente te vas a quedar con más o con menos producto, con menos fruta. Y eso acarrea también errores cuando tienes que contratar a personal, logística, insumos, exportaciones, etcétera, ¿no? Hasta el precio, la ventana comercial en la cual sales probablemente tenga una influencia grande sobre el precio total, si se queda en el mercado local o si puedes exportar esa fruta, ¿no? No quiero entrar a los tecnicismos, pero les doy un poco de background para que entiendan por dónde estamos yendo. Primero, en entender el problema, proyecciones de cosecha, identificar zonas no productivas, plantas muertas, encontrar problemas de riego para poder mejorar el riego y que la planta al final tenga un mayor rendimiento o productividad. Determinar zonas bajo estrés. ¿Cómo puedo yo, a través de la tecnología, determinar zonas bajo estrés? Y eso nos lleva a las soluciones que hoy tenemos, en las cuales obviamente hay un componente fuerte de analítica de datos y de inteligencia artificial. Tenemos 3 soluciones. Principalmente la solución de AirView se basa en la recolección de información a través de drones y satélites con información multiespectral. Lo que quiere decir es que tenemos cámaras, diferentes tipos de cámaras montadas en los drones o satélites, que nos permiten recolectar información que nuestros ojos no pueden ver, y con ello crear estas radiografías del campo. Ahora, toda esa información podría ser difícil de interpretar si no tuviéramos un software que también hemos desarrollado, que permite tener estos mapas del campo en base a cada lote o parcela, en el cual semaforizamos la información en rojo, amarillo y verde, y damos indicadores si están por encima o por debajo de un benchmark o de un promedio. Si tienes más producción, si tienes más problemas de plagas o enfermedades, si estás regando por debajo de lo que deberías estar regando, y así, ¿no? Si tienes más o menos fruta, más o menor producción. Y esta información se puede integrar con otras fuentes de data, como podría ser data meteorológica de otro software, podría ser un software de riego, ¿no? El riego tecnificado, podría ser un archivo Excel que se puede integrar también en la plataforma y ver en este mapa semaforizado. Y por último está Raptor Forms, que es la aplicación móvil que nos permite recolectar data, porque obviamente si queremos analizar toda esta data, la data tiene que estar limpia, como bien dicen en algún lugar, cuando tú tienes basura, garbage in, garbage out, para tus algoritmos o tus fórmulas, ¿no? Entonces, para nosotros, esta primera fase de recolección de la información ha sido muy, muy importante, porque veíamos que la data que se recolectaba en campo era data con mucho ruido o data que no estaba bien organizada o sistematizada, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es el AirView? Principalmente, en resumen, satélites y drones para poder recolectar grandes extensiones. Y aquí hacemos la radiografía del cultivo. En este caso, en la imagen que ven abajo son espárragos, esta imagen en verde. Esa es una imagen infrarroja, y lo que obtenemos es esta radiografía del cultivo en diferentes tonalidades, como un semáforo, rojo, amarillo y verde. Obviamente pueden intuir que las zonas verdes son las que tienen mayor vigor, y las zonas donde están, donde hay presencia de un color rojo o naranja, es porque tengo problemas, ¿no? Pero pueden ser problemas de sales en el suelo, problemas de estrés hídrico, problemas de plantas muertas por un problema de plagas, enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, generamos esta información y la presentamos de una manera muy simple en el Raptor View, que es donde tienes toda la información
de drones, satélites ya interpretados, de sensores, de Exceles, de software de meteorología, de riego, y lo ves en un formato multiplataforma, ¿no? Ahora, ahí es donde entra la parte interesante. Una vez que tú tienes toda esta información, ¿cómo puedes generar valor agregado? Y en este caso, este es un ejemplo concreto de inteligencia artificial. Si yo tengo imágenes de drones de alta resolución y yo sé que para el agricultor es muy importante hacer estas proyecciones de cosecha, yo primero quiero determinar el área productiva, el área bruta y el área neta, o sea, cada lote o parcela, cuántas hectáreas tiene. Y eso yo lo puedo delimitar. Y al interno de cada lote yo puedo identificar las zonas donde no tengo plantas, o sea, todos estos espacios muertos donde no hay una planta. Y a través de inteligencia artificial yo voy enseñándole al algoritmo o al software para que detecte todas esas zonas no productivas y de forma automatizada. Es decir, cada vez que le voy dando más imágenes, el software va aprendiendo, se vuelve más inteligente y me arroja como resultado un porcentaje de plantas o de zonas no productivas por lote o por hectárea. Y eso me ayuda a mejorar mis proyecciones de cosecha. ¿Cómo estamos llevando esto a las proyecciones? ¿No? Hoy día, a través del Raptor Forms, de esa aplicación móvil, el usuario hoy día ya no usa el papel y el lápiz, sino que ya tiene una cartilla digital que la usa en su celular y puede recolectar el número de frutos, tal cual lo hacía antes, pero en vez de ponerlo en papel y lápiz, hoy día lo pone en formato digital. Eso evita errores, eso permite saber si el evaluador realmente llegó a esa planta, cuánto tiempo se demoró evaluando, para tener una idea si ese dato es válido o no, ¿no? Y lo que hacemos es recolectar toda esta información a nivel de puntos, ¿no? Con coordenadas, y nos da el número de frutos a nivel de camellón o hilera o a nivel de planta. Toda esta información viene semaforizada en base a la cantidad de frutos, y lo que podemos hacer ahí es extrapolar esta información. Otra vez, analizar toda esa información y presentarla de una manera muy simple para que el usuario pueda reconocer las zonas con mayor producción o menor producción, o de la misma manera, con mayor problemas sanitarios, de enfermedades o de plagas, o zonas donde tiene fugas de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces es cómo puedes dar información ya procesada y tener accionables. Cosas estamos trabajando a nivel de analítica también para generar información a través de drones y de satélites sobre el área foliar, o sea, cómo está creciendo la planta, su vigor y el volumen que ocupa. Recreamos la imagen en 3 dimensiones, reconstruimos todo en 3D y eso nos da la posibilidad de calcular el volumen a nivel de cada lote o parcela, o si queremos a nivel hilera o si queremos a nivel planta. Son siempre estimaciones, pero eso te permite también saber y conocer si estás podando bien la planta, conocer los volúmenes de aplicación probablemente, ¿no? Podemos llegar hasta el análisis a nivel planta, o sea, cada planta del fundo, de cada lote, de cada hilera, se puede analizar. Es decir, nosotros conocemos ya la densidad o la distribución de las plantas. En pocas palabras, sabemos la distancia entre planta y planta, que es cada cuadradito, es donde deberíamos tener una planta. Entonces sabemos la distancia entre planta y entre hilera y hilera. Y eso nos permite crear una cuadrícula o grilla. Y al interno de cada cuadradito, es decir, donde debería existir una planta, podemos medir el área que esa planta ocupa. Y las zonas donde tengo más vegetación o más área foliar, las clasifico como zonas verdes. Las zonas donde la planta no está creciendo bien, obviamente va a tener un color rojo o naranja. Y eso es lo que se representa en este mapa, ¿no? Zonas donde la planta está creciendo más, zonas donde la planta está creciendo menos. Ahora, ¿qué cosa puedo hacer ahí? Obviamente puedo tener un manejo diferenciado en el cultivo. Es decir, si sé que esta zona no está creciendo bien, podría ir al campo y revisar si las mangueras de riego tal vez están obstruidas, o tal vez la presión está fallando, o tal vez esta zona tiene muchas sales en el suelo, o tal vez tenga un ataque de alguna plaga, ¿no? Entonces puedo ir y verificar. Entonces ya esta información procesada te permite accionar, tener una alerta y poder ejecutar un plan de acción, ¿no? Y en tiempo muy, muy rápido. No tenemos que esperar mucho tiempo para ya conocer qué cosa es lo que está pasando en el fondo, ¿no? Igual con el índice de vigor. Si yo tengo que hacer aplicaciones en el campo, hoy día probablemente las hago de forma indiscriminada. Si tengo que aplicar algún producto o algún químico o fertilizante o plaguicida, aplico indiscriminadamente porque, bueno, mejor prevenir que lamentar, ¿no es cierto? Pero si sabemos el vigor del cultivo y sabemos qué zonas están más estresadas o dónde tengo más plagas o más enfermedades, yo probablemente pueda focalizar la atención de estas aplicaciones
y decidir de aplicar en forma variable. Entonces ya no voy a aplicar X kilos de tal químico, sino probablemente decida aplicar más en algún sector donde tengo mayor debilidades y aplicar menos o no aplicar en otras zonas donde veo que la planta está creciendo bastante bien. Estamos también haciendo analítica sobre imágenes para detectar floración o plantas cloróticas, es el caso del palto. Entonces lo que hacemos aquí es clasificar las plantas que tienen una tonalidad más amarillenta o donde tengo, pueden ser 2 factores o pueden ser más también, ¿no? Pero principalmente ves una tonalidad distinta en el palto o en este cultivo, principalmente, y lo clasificamos de manera simple, amarillo o verde, como si fuera un binario, y esto lo podemos estimar en porcentaje, porque cada píxel de la imagen, cada cuadradito de la imagen, para nosotros representa un área precisa. En este caso son imágenes de drones de 8 centímetros de píxel. Entonces sabemos cada cuadradito de la imagen cuánto representa a nivel total y podemos cuantificarlo a nivel de porcentaje. Es decir, podríamos decir, en este lote hay floración a un nivel de 20%. O sea, ya comenzó. Pero en el lote que está al costado todavía no ha comenzado la floración. Entonces, si yo quiero tener aquí otra vez un manejo diferenciado, podría decirte aplicar potasio más en el lote 5 que en el lote 6. O decidir que ya terminó la floración. O si estoy viendo un tema de polinización, tal vez podría relocalizar mis abejas en función a las flores que estoy viendo, ¿no? Información sobre sensores térmicos, tanto montados en drones como operados a través de satélites. Lo que hacemos aquí es medir temperatura o diferencias en temperatura. Y eso nos permite medir la uniformidad de riego. Es decir, las plantas dónde están frías, dónde están evapotranspirando, dónde están bien, y zonas en el campo donde hay una deficiencia de riego o hay algún problema adicional en el cual la planta no está creciendo bien, ¿no? Entonces esto me permite a mí de un solo vuelo ya tener miles de hectáreas posiblemente y hacer un análisis muy rápido de cómo está viniendo el riego y poder hacer cambios oportunos para que la producción final sea buena, poder elevar estos problemas, poder mejorar estos problemas y elevar la productividad, ¿no? Estamos integrando información de diferentes fuentes la idea es hoy día tener plataformas que te permitan de recolectar información de una manera sistemática, organizada, información limpia, para en el futuro poder tener modelos matemáticos que integren información de meteorología, de riego, ¿no? Entonces lo que hacemos aquí hoy día es recolectar data, nos conectamos a centrales meteorológicas o software de riego, como en este caso es un software de riego, y podemos interrogar el sistema en diferentes válvulas o lotes. Esos son los lotes en los cuales se está trabajando, y el software nos dice en qué lote se está trabajando, cuántos metros cúbicos se han regado, a qué hora y en qué fecha, ¿no? Entonces tienes un control absoluto de la información y tienes toda la data cruda también, si la quisieras procesar, ¿no? Y aquí es donde tú puedes comenzar a hacer comparaciones o correlaciones con otras variables, ¿no? Si regué bien, entonces ¿cómo fue mi producción? O tal vez si tuve un problema de temperatura. En este caso nos integramos a la central meteorológica y importamos data de temperatura, de evapotranspiración, de radiación, de humedad, de precipitación. Entonces imagínense mañana si tienes un problema, por ejemplo, de botritis. ¿Cuál era la humedad? La humedad tal vez en un rango de fechas, ¿no? En una zona. ¿Y qué otro factor influenció para ese problema que tuve de alguna enfermedad o alguna plaga, ¿no? Raptor Forms es la posibilidad de transformar tu cuaderno de campo, tu papel y lápiz en formato digital y de recolectar cualquier tipo de información que tengas en tu proceso diario, ¿no? Lo único que aquí agilizas todo ese proceso y lo automatizas. Entonces, por ejemplo, aquí esta es una evaluación de calidad. Queremos ver la calidad de la fruta. Si no me equivoco, estos son paltos también. Entonces, aquí le decimos al software, vamos a trabajar a nivel de lotes. Esa es la unidad mínima, que es un área de manejo. Entonces, cuando yo seteo el software de esta manera, ya tengo en mi aplicación móvil, que se crea en forma dinámica, tengo el lote. Entonces, si presiono aquí, me va a decir el GPS en qué lote me encuentro, en el lote 25. Puedo configurar el otro campo para que este sea un grupo de cosecha y esto hace una categoría. Entonces, en esta categoría puedo tener 5 personas o 5 evaluadores o 5 grupos de cosecha, de manera que cuando el evaluador en campo va, él puede seleccionar a qué grupo pertenece. Puedo tener el nombre del supervisor o los nombres de los supervisores, puedo tener el código del bin o de la caja o de la bolsa o de la unidad que estoy usando para recolectar la fruta, y puedo tener también
información sobre el problema, es decir, estoy recolectando fruta sin pedúnculo, tengo daño mecánico, tal vez la fruta se ha golpeado con algún tractor, o tengo lenticelas, o tengo fruta tal vez mordida por roedores. Entonces, toda esa fruta, la calidad no es buena y probablemente se va a quedar en el mercado local, no la voy a poder exportar, ¿no? Entonces, estoy identificando un problema serio porque alguien de ese grupo de cosecha no está cosechando bien, me está cosechando la fruta que se va a quedar en el mercado local y voy a perder dinero. Entonces aquí tú puedes hacer el seguimiento ya en campo, a través de la aplicación móvil, de quiénes no te están cosechando bien, ¿no? Porque de tu cartilla te arroja toda esa información y tú lo puedes personalizar en la escala que tú desees, con los rangos que desees, y puedes entrar al campo y capacitar a la gente, ¿no? Con el objetivo de mejorar ese proceso. Toda esta información la puedes obtener en reportes. Otra vez, si quieres llevarlo a analítica, ya tienes toda la información cruda, limpia, para poder comenzar a hacer correlaciones o reportes que le puedan interesar al supervisor o al jefe de calidad para que tome una acción inmediata, ¿no? Es así como hoy día estamos trabajando diferentes soluciones. Por ejemplo, el ingreso de personal, a través de un celular tú puedes escanear su photocheck con este QR o código de barras y ya asignarlo a un grupo de cosecha. Una vez que estás en el campo, puedes saber dónde se encuentra esta persona, cuánto está cosechando, qué calibre de fruta, la calidad de la fruta. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tienes 4 jabas y sabes que una java probablemente tiene frutos que no se van a poder exportar, ¿no? Entonces, así en campo tú tienes el inspector de calidad que está viendo la calidad de los cosechadores, el supervisor que está contando o está evaluando de los cosechadores o los grupos de cosechadores cuánta fruta se está recolectando en cada lote, en qué momento, si necesitas apoyo tal vez de un grupo que pase del grupo 5 al grupo 6, tal vez tiene que ayudarlos porque ya no tienen fruta en el grupo 5 y en el grupo 6 necesitan más mano de obra, eso lo puedes hacer en tiempo real, ¿no? Entonces, es como a través de la tecnología, a través de la inteligencia artificial, a través de la analítica, estás mejorando procesos para que se tomen acciones más rápidas y para que una actividad, como en este caso la actividad agrícola, sea más rentable y sea más competitiva, porque ya hoy día los márgenes son muy, muy estrechos. Entonces sí tienes que usar tecnología para mejorar estos procesos, ¿no? Son algunos ejemplos reales de cartillas, ¿no? Evaluación de calidad, reportes, evaluaciones fitosanitarias para plagas, para detectar qué zonas tienes problemas inmediatamente, puedes crear mapas, interpolar la información, ¿no? Son mapas de calor que te dicen dónde tienes más problemas o menos problemas, ¿no? Tienes toda la información que también la puedes exportar en un Excel, puedes filtrar por área de manejo, por evaluadores, por días, por fechas, ¿no? Rangos de fechas, por variables. Y toda esta información ya la tienes sistematizada, automatizada dentro del Raptor Forms, que es la solución, la aplicación móvil. Y aquí lo que hemos hecho es ingresar un Excel dentro de la aplicación y está online. Entonces, cualquier dato que tú cargas en campo se automatiza, ya está automatizado y ya se autogenera, digamos, y se generan las curvas y todos los gráficos que puedas tener, ¿no? Adicionalmente, ya para concluir, también hemos sido reconocidos como el CONCITEC, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como Centro de Excelencia para Innovación Agraria. Entonces estamos llevando paralelamente a los productos que hoy día han visto que ya están a un nivel comercial, proyectos de I+D, de investigación y desarrollo. Y eso nos permite aliarnos con universidades, como podría ser UTEC, o empresas del extranjero que están liderando procesos de innovación, para, por ejemplo, contar frutos con inteligencia artificial. ¿Ok? ¿Qué cosa estamos haciendo aquí? Aquí no usamos drones, no usamos satélites, usamos o cámaras a tierra, celulares, o una GoPro podría ser, o cámaras de alta resolución para detectar paltos, ¿no? Por ejemplo, aquí siempre es verde la fruta como la hoja, y es muy difícil tal vez para el ojo humano detectar el número de frutos. Nosotros lo estamos haciendo. Como pueden ver aquí, ya hay una detección real del número de frutos. Lo estamos haciendo en cítricos. Aquí tenemos colaboraciones también con empresas de Brasil, con empresas de Australia. No somos los únicos que estamos trabajando en esto. Hay equipos multidisciplinarios. Entonces ya tú de un celular, que vas caminando con tu celular a lo largo de las hileras, vas detectando ya rápidamente el número de frutos que puedes tener en cada árbol. Este proceso puede tomar media hora, 45 minutos para poder tener un conteo, como yo digo, a ojímetro de lo que tienes en cada árbol, ¿no? Puede ser que este método no sea al 100% preciso, pero ya por la cantidad de información que estás recolectando y sobre las extensiones que puedes cubrir, tienes pues una probabilidad mayor de tener un dato mucho más certero, ¿no?
Esto de aquí son manzanas, arándanos, inteligencia artificial en arándanos, que ya tenemos resultados bastante buenos, bastante buenos, y no solamente en la detección del fruto, sino también la detección de diferentes estadios, desde flores, estadio 1, donde el fruto está verde, estadio 2, estadio 3, estadio 4, ¿no? Donde el fruto va cambiando de color, a rosado, a morado, a azulito, todo eso se puede hacer, ¿no? Nada, esa es una presentación bastante rápida, he tratado de condensar información, pero encantado de poder responder preguntas, o si tienen alguna interrogante en particular, material tengo un montón de material, y esta es una presentación estática, es una PowerPoint, pero si eventualmente quisieran verlo en dinámico, puedo también hacer ejemplos, ¿no? De la plataforma que usamos. Muchas gracias, César. Excelente presentación. Realmente un lujo tenerte y que hayas compartido las experiencias de Space AG con nosotros. Antes de pasar a la sección de preguntas de los participantes de hoy, los voy a dejar con el equipo del área comercial de UTEC, que nos va a dar un breve anuncio sobre el programa de Advanced Analytics y AI que tiene la universidad y que nosotros estamos promoviendo. Así que los dejo por un momento con ellos y regresamos a las preguntas, que hay varias preguntas bastante interesantes sobre lo que acabas de presentarnos. Muchas gracias. Excelente, gracias. Gracias, Antonio. Bueno, le vamos a dar el pase a Taina para que nos comente un poco más acerca del programa, ¿no? Listo, chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, como ya bien saben, nuestro programa de Advanced Analytics y ahí tiene una inversión regular de 6.500 soles. Actualmente contamos con un beneficio exclusivo para todos los participantes que han asistido a esta charla. Iniciamos clases ya el 14 de abril, estamos en cierre de inscripciones, contamos con unas últimas vacantes y en la PPT van a encontrar los nombres de los 2 asesores que están a cargo de este programa, que son Daniel Quispe, donde ahí está su correo, que es dquispe@utec.edu.p, y la señora Liliana Franco, que también la pueden escribir a lfranco@utec.edu.p. Igual les vamos a pasar por el chat unos enlaces para que puedan contactarlos directamente con la información indicando que han asistido a las charlas para poder ayudarlos, ¿sí? Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Taina. Bueno, César, vamos a pasar a las preguntas. Voy a elegir algunas, las que nos alcance por el tiempo que nos queda. Y sí te agradeceríamos mucho que nos ayudes a responderlas. A ver, creo que esto lo has respondido, pero es importante aclararlo. Raúl Chuquimantari nos pregunta si toda esta información, la de las 3 soluciones que nos has mostrado, de área foliar, de floración y de irrigación, ¿la obtienen solo con el satélite o los drones, o además tiene un programa específico adicional en zona terrestre? Sí, interesante, buenísima pregunta. Sí, una de las dificultades que el agricultor o la mediana, grande empresa tiene, porque me gusta hacer la distinción, porque tal vez el agricultor pequeño no las tiene, es de poder integrar información, porque hoy día maneja la información de riego en un software, en una computadora, maneja data de producción en Exceles, tal vez, ¿no? Maneja data de, no sé, sanidad en archivadores, la tiene toda archivada por años, ¿no? Entonces, si te das cuenta, son como que diferentes áreas que manejan dialectos dentro de un mismo idioma. Entonces, uno de los retos principales fue poder tener una plataforma única para poder integrar información. Y no solamente de drones o satélites, sino también información de diferentes fuentes. O sea, si tienes un sensor de pH, temperatura, humedad, lo puedes integrar. Si ese sensor tiene la posibilidad de enviar data a la nube o tiene un API, tal vez el software, es muy fácil. Nosotros también tenemos un API y nos podemos conectar, ¿no? Entonces, la idea principal atrás de todo esto es poder tener una plataforma donde el agricultor pueda tener esa facilidad de conectar cualquier sistema, ¿no?
Y el dron y el satélite sí son una de las capas de información, pero no las únicas, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta bastante interesante que le han planteado dos participantes de hoy. Uno es Omar Espinosa y el otro es Francisco Isuski. Ambos nos preguntan sobre la asertividad o el nivel de acierto, accuracy, de los modelos que trabajan con inteligencia artificial versus el método tradicional o manual. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? Sí, súper buena pregunta. Primero, resaltar que es un proyecto que no está a nivel comercial aún, el conteo de frutos, y contarles un poco cómo lo llevamos adelante, ¿no? Cuando el objetivo, ¿cuál es? Trato de partir siempre del problema que tratas de resolver, ¿no? El problema que tú tratas de resolver es la posibilidad de hacer una estimación de la cantidad de kilos que vas a cosechar. Y lo que nosotros estamos haciendo es contar frutos. Del conteo de frutos, tú tienes que extrapolar esa información a kilos. Es decir, tienes que tener el calibre o el tamaño, ¿no? Y el número de frutos. Ahora, dicho eso, que ese es el objetivo principal, nosotros tenemos 3 métricas de éxito. ¿Ok? Más allá de la asertividad del conteo en sí con inteligencia artificial, tenemos una primera métrica que es poder reconocer de la fotografía o del video un porcentaje mayor al 90% de lo que el ojo humano ve sobre una foto o sobre un video. Entonces ahí tienes un porcentaje mayor al 90%. Ahora, también tienes el mecanismo tradicional de conteo, que es que la persona, el evaluador, va a campo, se para al frente del árbol y comienza a contar. Obviamente, tendrá también errores, porque la persona no va a ser perfecta. Entonces ahí tienes un segundo valor que comparas a el resultado de la imagen o el video con inteligencia artificial. Y tienes un tercer valor, que es lo que nosotros llamamos la pelada, que es cuando tú entras y cosechas toda esa planta. ¿Correcto? Ahora, dicho eso, puedes tener diferencias dependiendo de la variedad. Ejemplo, en el arándano tú puedes tener más de 2.000 frutos por planta y puedes tener diferentes variedades. También puedes tener diferentes fenologías, o sea, la planta está más pequeña, más grande, está en un proceso de crecimiento y en cada momento puede tener más o menos fruta expuesta. ¿Qué cosa quiero decir con eso? Que tal vez cuando tomas una foto y estás en la fenología o en el momento correcto para tu detección, ves toda la fruta por afuera, pero tal vez en otro momento, ¿no? En otro flash, en otro momento de floración y de generación de fruta, esa fruta está escondida. Entonces sería, digamos, egoísta en poder dar un número para generalizar todos los cultivos y generalizar todas las variedades que hay y en todos los fundos, porque cada fundo también lo maneja de forma distinta, ¿no? Pero sí, si quieres tener un número, nosotros apuntamos a tener una eficiencia, una asertividad, un porcentaje de accuracy mayor al 90%, ¿no? Cuando estamos comparándolo con inteligencia artificial versus la imagen versus el ojo humano, ¿no? Perfecto. Hay una pregunta muy interesante de Eduardo Patsías sobre el retorno de la inversión. Hay otra pregunta dentro de las múltiples preguntas que nos han hecho también asociada a la inversión. Sin necesidad de llegar al costo de implementación de una solución como esta, porque eso puede variar por la situación del cliente, de la parcela o de la empresa agroindustrial. ¿Cuál es el retorno que se espera en la implementación de este tipo de soluciones y tecnologías? Sí, el retorno de mi experiencia es altísimo, ¿no? O sea, te puedo poner casos de estudio. Ejemplo, una agrícola sin dar nombres, ¿no? En el sur en Ica, ¿no? Paltos, ha mejorado sus proyecciones cosecha de la campaña pasada, que hablando con la gente de campo, me comentaban que sus proyecciones tenían un error del 14%, ¿no? Lo proyectado. Hablando con la gente más gerencial, me decían que ese error en realidad era del 30%. En la última campaña, el número bajó a 6%. ¿No? Wow. Eso, estimado en números, es aproximadamente $1,5 millones. ¿Okay? Potencial. No digo que sea un ahorro directo porque hay diferentes factores,
pero potencialmente, si tuvieras una proyección más acertada, podrías tener un ahorro significativo, ¿no? Y ese es un ejemplo, es un caso de estudio. Tenemos otros casos de estudio donde ha habido un incremento de la productividad superior al 30% por cambiar sistemas de riego. O sea, después de haber analizado las imágenes de satélite de drones en arándanos, el gerente se dio cuenta de que obviamente el sistema de riego no estaba funcionando bien y decidió cambiar algunas válvulas, algunas zonas del campo, y eso incrementó la producción en 30%, ¿no? Ahora, si consideras que el arándano tiene una rentabilidad altísima, ¿no? O sea, es realmente impactante ver cómo la tecnología hoy día aplicada a la agricultura puede ser un factor, ¿no?, determinante para poder ser competitivos, ¿no? Buenísimo, no, me parece excelente. Yo tengo una pregunta que me gustaría planteártela, quizás adelantándome a algunas otras preguntas de los participantes. Nos has mencionado los beneficios asociados al cálculo del área foliar, al cálculo de los índices de floración y de irrigación. ¿Cómo varía esto tengo en realidad dos preguntas, ¿cómo varía esto entre un cultivo intensivo y un cultivo extensivo? Esa es la primera pregunta. Sí. Y con respecto al conteo de frutos, ¿cómo plantearían ustedes una solución para cultivos tipo palma? Como sabes, en la palma es muy difícil contar los frutos con una imagen satelital o cenital, digamos, porque los frutos están escondidos debajo de las hojas de palma, ¿no? ¿Cómo evaluarían ustedes una solución de inteligencia artificial o de tecnología de este tipo, con drones o cámaras espectrales, multiespectrales, para ese tipo de cultivo? Sí, buenísimo. Respondo tu primera pregunta. Nosotros cuando comenzamos con este emprendimiento, hicimos un análisis de qué problemas queríamos resolver. Y la visión de Space AG es poder alimentar mejor al planeta, ¿no? Y entendimos que la agricultura, de la manera como se está manejando hoy día, no es sostenible. O sea, tenemos un planeta con recursos limitados de tierra y de agua y de insumos en general y de personal, y las actividades que se realizan hoy día son principalmente extensivas: maíz, soya, transgénicos, grandes cantidades de forestas, ¿no? Entonces, nosotros apostamos mucho por poder brindar tecnología a los agricultores de cultivos intensivos, porque pensamos que ahí hay mucho mayor valor nutricional, vitamínico, y que de alguna manera eso va a cambiar la alimentación del planeta y va a poder hacer que las actividades realmente sean sostenibles, ¿no? Dicho eso, analizamos tecnología para el sector agrícola, pero intensivo, o sea, otra vez, paltos, arándanos, uva, espárragos, y el análisis fue bastante intensivo. Con mi socio viajamos mucho a ferias de agrotecnología en Oregon, en Silicon Valley. Las principales ferias todas las visitamos, incluyendo en Francia, en Europa, viendo de tratar de importar soluciones ya existentes y tropicalizarlas a nuestra realidad, a nuestra región. Y no encontramos nada para lo que nosotros queríamos, que era principalmente ese tipo de cultivos, superfoods, ¿no? Encontramos sí extensivos que se manejaban con satélites, habían plataformas en las cuales tú podías tener satélites, pero para poder focalizarnos en nuestro objetivo necesitábamos mayor resolución o detalle en la información. Y es ahí donde los drones juegan un rol importantísimo y la recolección de data de campo también, ¿no? Entonces tú no puedes hoy día hacer un análisis netamente con satélites porque te quedas un poco corto con la información que recolectas. Entonces sí necesitas ese detalle del satélite, sí necesitas esa granularidad de la información de campo para poder crear en un futuro modelos mucho más precisos, ¿no? Eso relacionado a tu primera pregunta. Relacionado a la segunda pregunta, palmas, también hemos tenido la oportunidad de volar palma en la selva del Perú, pero ahí hay un conflicto, otra vez, y ahí me sale un poco de tu pregunta, pero hago un paréntesis, porque
bajo la misma visión de alimentar mejor al planeta y tener actividades que sean sostenibles, La Palma creemos que no es una actividad sostenible. Hoy día está deforestando grandes extensiones del territorio, entonces decidimos no investigar más lo que podía y lo que sí nos solicitaron. O sea, también hubo esa inquietud y esa necesidad como la que tú acabas de manifestar, de poder hacer conteo, de poder detectar plantas muertas en Palma, de mejorar procesos, pero no invertimos en esa dirección por lo que te comento, ¿no? Que no obtuvimos un buen... para ser concretos, solicitamos un certificado o alguna prueba de que no estaban deforestando o yendo en contra del medio ambiente, ¿no? Y no obtuvimos nada a cambio, es como que hubo silencio total y continuaron solicitando soluciones y no iba en línea con la empresa y decidimos no seguir investigando en esa línea, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Tenemos una pregunta muy interesante de Sebastián Damer, que además está asociada con otra pregunta que nos hace Freddy Espinosa Pérez. Sebastián nos pregunta, ¿cómo planean ustedes atender a los pequeños agricultores y cuál sería el costo de esta solución aproximado para un pequeño agricultor? Yo sé que hoy estoy transmitiéndote la pregunta, sé que esto varía dependiendo de la realidad y de la situación del pequeño agricultor, pero te la planteo de todos modos para resolver la inquietud de nuestros participantes, ¿no? Sí, sí, es una pregunta súper válida que nosotros estamos viendo cómo de alguna manera tener un modelo de negocio también para el pequeño agricultor, porque creemos que la tecnología disruptiva tiene que también llegar a todos, ¿no? Especialmente en nuestro país, donde hay tantos pequeños agricultores. Una de las formas como lo estamos llevando adelante es a través de asociaciones. Una es el CITES, por ejemplo, ¿no? Hemos trabajado con ellos para poder tener al menos un punto focal que canaliza cientos o varios, si quieres llamarlo así, agricultores y a través de ellos poder hacer un vuelo, por ejemplo, del dron y en vez de atender a uno, atiendes a muchos y el costo se diluye, ¿no? Para nosotros es lo mismo volar 100 hectáreas que 200, que 20. El costo está hoy día en la operación, la logística, enviar a los pilotos a, no sé, pon un nombre, a Majes, por ejemplo, ¿no? Donde tienes pequeños agricultores, tienes que volar, hay un costo alto de gestión de poder llegar a Majes, ¿no? Desde Lima, en este caso, pongo Lima como punto focal, ¿no? Haciendo un análisis en el tiempo, hay hoy día un avance significativo en tecnología y también con ello en precios, porque, por ejemplo, el impacto que los celulares, las cámaras de los celulares tienen en soluciones como las nuestras es muy, muy interesante, ¿no? O sea, la resolución se eleva exponencialmente, información espectral, más cámaras, más capacidades, baterías siempre más eficientes para volar más tiempo, y eso hace que los costos de la tecnología, en el caso de satélites o drones, caiga también, ¿no? De manera exponencial. Entonces, si yo miro hacia atrás, cuando comencé con los satélites hace 20 años, comprar una imagen de un satélite era algo casi prohibitivo, ¿no? Podías gastar tranquilamente 10.000, 20.000 dólares en una imagen, ¿no? De una zona relativamente pequeña. Hoy día las imágenes de algunos satélites, algunos que usamos nosotros también, una resolución mediana de 10 metros, son gratuitos, ¿no? Entonces, para el agricultor no tendría ningún costo. Ahora, en esa línea también estamos atacando un problema que es cómo haces para que la tecnología pueda masificarse. Y estamos creando una empresa paralela a Space AG, que se llama Spacefly, para poder brindar drones a los agricultores bajo un modelo muy interesante, en el cual ya no tienes que comprar tú un dron y tener ese costo upfront muy alto, porque tal vez la tecnología hoy día tal vez no lo permite para un pequeño agricultor, pero sí podrías alquilarlo. Y a través de este método también podrías tener un piloto, como si alquilaras una camioneta. ¿Quieres alquilar una camioneta? Te alquilamos una camioneta. ¿La quieres con un chofer? También, ¿no? Y necesitas procesar el dato, también. Tienes la plataforma RaptorView para poder tener esa información ya digerida, ya masticada, ¿no? Entonces, si te das cuenta, hoy día la visión está en poder atacar
no solamente el grande, el mediano, pero también el pequeño, pero es un proceso, creo yo, ¿no? Y en ese proceso también hay una transformación de chip del mismo usuario para poder ir implementando tecnología dentro de un proceso que hoy día no existe, o tal vez no hay un beneficio tangible de parte del pequeño agricultor. Tal vez lo veo como algo muy futurista, ¿no? Que tal vez es lo mismo que pasaba hace 5, 6, 7 años cuando los medianos grandes comenzaron a aplicar tecnología en los fundos, ¿no? Hoy día tenemos agrícolas que nos piden comprar drones, se nos están pidiendo drones. Me dicen, ya no vuelen ustedes, ya nos sale tal vez muy caro, ¿no? Porque ya no queremos volar una vez, 2 veces al mes, sino queremos volar cada semana o con mayor frecuencia. Entonces, si tenemos que contratar los servicios de ustedes, tal vez nos conviene comprar nuestro propio dron, tener nuestro propio piloto y recolectar toda la data que querramos nosotros, ¿no? Entonces, esto para darte una idea de cómo el sector también está cambiando. Y creo que la pandemia también ha ayudado mucho a agilizar ese proceso, ¿no? ¿Cuál es el criterio que se emplea para algún caso en particular de un agricultor o un agroindustrial de emplear o imágenes satelitales o imágenes de drones? Yo sé que son complementarias, pero tú has mencionado que en algunos casos para el micro agricultor incluso sería posible únicamente generar valor mediante imágenes satelitales y no las de drones. ¿Cómo es el criterio de selección de la solución? Sí, principalmente está basado al área que estás tratando de analizar, ¿no? Entonces, si es un área muy pequeña, tan simple como que la vas a poder caminar. Y ya la tecnología de un satélite o de un dron tal vez no es tan necesaria, ¿no? Pero si ya tienes un número de hectáreas por ahí, en un pequeño, que ya pasan las 10 hectáreas o 20 hectáreas y ya el manejo se vuelve un poco más complicado, especialmente si no estás continuamente en el fondo, sí información remota, ¿no? De satélites o de drones, especialmente de satélites con mayor frecuencia, puede ser útil, ¿no? Para tener el vigor del cultivo, para tener información sobre la humedad, del suelo, ¿no? Ahora, dependiendo también de la necesidad, porque si quieres más detalle, probablemente necesites también información de drones, ¿no? Que el satélite tal vez a esa escala, por ser gratuito, si es que quieres ese tipo de detalle, que no es tan elevado, no cumpla con esa necesidad, ¿no? Pero es un híbrido, es ver el número de hectáreas que estás monitoreando, ver el tipo de cultivo, la necesidad, la frecuencia, ver si es un tema de riego, si es un tema más de crecimiento, de detectar alguna anomalía, ¿no? Entonces va mucho por entender bien el problema y tratar de canalizar bien la solución hacia ese problema, ¿no? Excelente. Una pregunta final, en este caso de Marci Acosta. Marci, y acá yo complemento su pregunta. Con tu experiencia en Italia, en Perú y en los países donde operan Space AG, ¿en qué otras áreas crees que este tipo de tecnología se puede aplicar? ¿No? Sí. Y hablo, digo, con una amplitud de visión como para ver este tipo de soluciones de computer vision y de algoritmos de machine learning, inteligencia artificial. ¿Cómo crees que se podrían aplicar? Yo pensaría, por ejemplo, se me ocurre, en el cultivo de langostinos. En langostino, obviamente, están las piscinas de los... Sí. Tienes que tomar imágenes subacuáticas con cámaras especiales, pero al final son imágenes multiespectrales para detectar enfermedades o potenciales bacterias como la mancha blanca, en fin. ¿Qué otras se te ocurrirían a ti? Sí, nos han solicitado también trabajar con en el sector acuícola, ¿no? La empresa más grande creo que vende alimentos, ¿no? Y ahí el objetivo era parecido al que comentas, ¿no? Era medir el tamaño y el número, ¿no? Te comento sobre experiencias reales que he tenido, o sea, con SpaceDat, antes de fundar Space AG, que hoy día es solamente agricultura, trabajamos proyectos en diferentes partes del mundo, ¿no? Trabajamos detección de incendios forestales en Australia, junto a la NASA, la Universidad de Maryland y a CSIRO en Australia, el centro de investigación.
Eso hoy día con inteligencia artificial se podría también potenciar, seguramente, ¿no? Ahí lo que hacíamos era detectar incendios a través de cámaras térmicas, de satélites, sensores térmicos, y detectábamos lo que era un hotspot, ¿no? O sea, un punto caliente en la imagen, a diferencia de otras zonas, de otros puntos, y esa coordenada se la brindábamos al gobierno para que ellos puedan tener una rápida acción, ¿no? Hemos detectado erosión de la costa, cambios en la erosión de la costa. Ahí también la inteligencia artificial podría aplicarse. A través de imágenes multitemporales a lo largo del tiempo, tú puedes ver cómo la costa está avanzando o se está erosionando, ¿no? Eso lo hemos hecho en el sur de Italia. También en Europa hubo un proyecto bastante grande en el cual participamos con diferentes empresas y universidades. En China hemos monitoreado cambios en el reservorio del Muen, ¿no? Que es la principal fuente de agua prácticamente de Pekín, y lo que veíamos ahí era un análisis de 14 años de imágenes de satélite y ver cómo el agua se iba perdiendo, ¿no? Este reservorio estaba achicando y el gobierno, este era un proyecto entre el Ministerio del Ambiente italiano y el Ministerio del Ambiente de China, en el cual nosotros participábamos. Ellos querían saber los motivos, por qué el agua se estaba yendo, ¿no? Si era un cambio en la agricultura, si era un tema más de crecimiento urbano, tal vez alguien se estaba robando el agua, no había información, ¿no? Entonces fue un proyecto bastante interesante. Hemos realizado análisis en zonas arqueológicas en Libia, recreando todo en 3 dimensiones para ver zonas que estaban a riesgo de inundación, que estaban cerca del mar, ¿no? Entonces ahí también creo que la analítica podría ser súper útil, ¿no? O sea, si tal vez analizas mareas, ¿no? O comportamientos a lo largo del tiempo, ¿no? Hemos creado un sistema satelital para monitorear el lago Titicaca en el lado boliviano para diferentes parámetros, ¿no? Usando temperatura, usando mapas de clorofila. Principalmente lo que veíamos ahí era el crecimiento de esta plantita muy chiquita que se llama lemna. Es una planta que crece por la cantidad de nutrientes que tiene el lago, o sea, la contaminación, la eutroficación, ¿no? Y lo que medíamos era a través del satélite dónde crecía esta planta, y esa era una capa de información, un layer, ¿no? Y lo juntábamos con información térmica del satélite que nos indicaba a qué puntos eran más calientes, había más calor. Y si tú mezclabas esas 2 capas de información, sabías dónde estaban las fuentes de contaminación, es decir, los desagües que terminaban en el lago, ¿no? Wow. Entonces, o sea, se pueden hacer 1000 cosas y en diferentes países, ¿no? Súper interesante. Sí. Súper interesante. Bueno, la verdad, César, lo que nos has contado hoy ha sido realmente disruptivo, interesante. Creo que muy alineado con lo que siempre queremos presentar en UTEC y en especial en estos Data Talks. Ha sido un lujo tenerte como invitado. Agradecemos mucho tu presencia y además agradecemos la presencia de todos los participantes, no solo a nombre de UTEC, sino a título personal también. Así que muchas gracias, muchísimas gracias por todo esto. El tiempo finalmente nos ha traicionado. Quedaron felizmente muy pocas preguntas en el tintero, pero creo que habrá otra oportunidad para responderlas. Seguro que sí. Sí. Te dejo con unas breves palabras y finalmente con las palabras finales del equipo de UTEC para despedirnos. Sí, no, encantado. Yo siempre que puedo contribuir al ecosistema, estoy ahí tratando de poner mi granito de arena. Aparte, me encanta poder ayudar a la gente que hoy día quiere emprender, que quiere realmente crear lo suyo, que quiere investigar, que quiere transformar un poco la mentalidad de la persona que tradicionalmente está tal vez sentado en una oficina, y yo no lo critico, pero digo, hay todo un reto ahí de decir, no me voy a sentar desde las 9 hasta las 6 de la tarde en una oficina, sino voy a emprender y voy a tener una idea que la voy a transformar en algo que va a impactar miles de personas, ¿no? Entonces sí, seguramente es un reto. Agradecer a todos los participantes, a UTEC, a ti Antonio, por el tiempo prestado y obviamente si tienen alguna interrogante o me quieren contactar, está la página de Space AG, mi correo personal es cesar@spaceag.co,
sin la M al final, CO, y encantado. Si tienen alguna idea o algún interrogante, estoy ahí para responderla. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Los dejo con las palabras finales de Lenka y del equipo comercial. Gracias, Antonio. Gracias, César, también por la participación. Súper interesante lo que has comentado. De hecho, sí, es una gran solución para esta industria y posiblemente para otras, ¿no? Y bueno, agradecerles también a los participantes y por favor no se olviden de poder apoyarnos con la encuesta de satisfacción. En unos momentos van a ver el código QR, lo pueden escanear y realizar la encuesta. Gracias. Buenísimo. Muchísimas gracias nuevamente al equipo de UTEC, a ti, César, y a todos los participantes. Muy buenas noches a todos y que tengan buen fin de semana. Gracias. Well, I heard the blinkers on, I heard the change in lanes, I heard he likes to race. I heard the 6 or 7 words he likes to use are always in bad taste. And I heard that Monday's just a word we say every 7 times around, and then we pin the tail on Tuesday. Strings go up and down. The elephant in the room begins to dance. The camera zoom into his mouth begins to move. Hateful words he uses. I don't care for your paranoia. Us against them fearful kind of walls. I don't care for your careless. Me first gave me appetite at all. Oh, not at all.